nos das la oportunidad de ponernos delante tuyo, Señor. Gracias por tu verdad, Señor, por tu palabra, que nos corrige, nos exhorta, nos enseña. Señor, que por medio de tu Espíritu Santo podamos alcanzar el conocimiento de tu verdad. Guíanos, Señor. Capacítanos para poder ser instrumentos tuyos para testimonio a otros, Dios mío. Ábrenos la palabra, Señor, y ábrenos los corazones, guíanos por tu Espíritu, te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien. ¿Has crecido en tu amor y devoción a Cristo esta semana? ¿Has crecido o has menguado? Está mal. Un poquito, un pelín, pero hemos crecido. Por eso estamos aquí. Bueno, hay que estar pensando en que dices, ¿voy para arriba o voy para abajo? Para arriba, para arriba. Lo que no crece, decrece. Lo que no sube, baja. Y el que está estable es que está muerto. Bien. ¿Has escuchado la voz de Dios? ¿Dios te dijo algo estos días? Habíamos quedado, me decía Manolo antes que no deje ninguna tarea. Hombre, sí deje una tarea, meditar sobre lo que habíamos estado hablando. ¿Escuchaste, obedeciste y dependiste del Espíritu Santo para ser y hacer lo que Dios quiere? ¿De qué manera? ¿O te has movido en base a tus sentimientos, a tus emociones? Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Te has involucrado en aspectos que vienen del diablo, como es temas de pornografía, no sé, de brujería, de tantas y tantas cosas? ¿Te ha faltado integridad en el manejo de tus finanzas? ¿O codiciado algo que no te pertenece? ¿Has caminado en amor en tus relaciones con tu familia, amigos, vecinos, iglesia durante esta semana? ¿Has permanecido molesto? Es decir, ¿te has dejado dañar por actitudes de otros? ¿O has sido capaz de perdonar cuando alguien actúa injustamente contigo? He sido capaz de perdonar. ¿Y has lastimado a otros y luego les has pedido perdón? Depende del lastimado. ¿O has dicho, se lo tiene merecido? Hay quien dice, no, he sido instrumento de Dios para que la ira de Dios caiga sobre alguien. No. Jesús le dijo a Pedro, guarda la espada, porque el que a hierro hiere, a hierro morirá. No nos corresponde a nosotros eso, ¿no? ¿Has sido un buen testigo de Jesús? ¿Has hablado con personas incrédulas y les has transmitido un mensaje de la parte de Dios? Bien. ¿Estás siendo honesto contigo mismo en las respuestas? Sí. Gloria a Dios. Vamos a leer Romanos 5:8. En la línea de decir, no puedo transmitir nada que yo no me lo crea. Si yo transmito a otros lo que yo no me lo creo, estoy siendo un hipócrita. Y se nota. La gente nota cuando tú eres sincero en lo que dices o es algo falso. Te pueden entender que hables mentira, pero no vas a convencer a nadie con la mentira. Romanos 5:8, ¿no? Amén. A ver, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. ¿Qué énfasis hay en este texto?
Amor y misericordia. Amor y misericordia. ¿Qué es lo que te salta a ti? Lo que son los pecadores. Que sigue mostrando su amor. Que él murió por nosotros. Bien. Y el mensaje central de este versículo es que no es por méritos. Así es. La acción de Dios no es porque nosotros seamos buenos. No por amor. Dios no obra en tu vida por tu bondad, sino por su amor. Amén. Y ese es un mensaje de poder evangelístico. Y mira, lo que hace diferente el mensaje del Evangelio es que no ha venido Jesús a salvar a los buenos. Ese era el gran conflicto que tenían los religiosos. Dije, Jesús, no te entendemos. Tú eres un hombre de buen testimonio. ¿Cómo te juntas con esa gentuza? Porque lo lógico es que tú estés con nosotros, que somos los buenos. No, es que Jesús no ha venido a buscar buenos. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que no hay ni uno. Dice, mira, yo no es que sea mejor que tú, que lo soy, o que no, que puedes decir que lo soy, o que lo puedo ser. No es que sea mejor que tú, eso no es lo importante. Lo importante es que el Señor viene a mi vida porque yo necesito de Él, no porque yo sea bueno. Y las religiones te enseñan, para tú obtener la gracia de Dios, tú tienes que ser bueno. Por eso los católicos dan la vuelta al texto al mensaje de los ángeles en Belén. Ya sabéis, ¿no? Cuando dicen los ángeles buena voluntad para con los hombres, Buena voluntad. Paz. y dicen no, paz a los hombres de buena voluntad. A los hombres de buena voluntad, paz, y a los de mala voluntad, Pues nada, al infierno. al juicio. Dices, los malos al juicio y los buenos, y el problema es que no hay ni uno bueno, entonces todos al juicio. Ese es el gran problema. Es el gran problema. Y cuando tú le dices a la gente, mira, Dios ama igual al justo que al injusto. El tema es que el justo necesita menos el cuidado de Dios que el injusto. Entonces se centra más en el que está más perdido. Donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, sobre todo Dios viene al perdido, porque más gozo hay en el cielo por un pecador que se arrepiente. Pero eso lo vive la Iglesia. Eso lo vive la Iglesia. No, porque cuando viene una persona que tiene malos hábitos, que huele mal, que va mal vestida, ¿cómo le miramos? Se aleja todo el mundo. Por encima del hombro, es decir, ¿y este? Un pecador. Viene aquí a estropearnos el ambiente y va uno por detrás con el... El mujer de turno. No, con el desodorante o con el ambientador, ¿no? Y dices, porque aquí somos santos y olemos bien y somos grato olor al Señor. Oye, la ley de Moisés te prohibía que te juntes con la gente que estaba contaminada. No, por eso no. Uy, ese no. Esto, No, pero aléjate del campamento. ¿Pero somos grato olor para el Señor? No. Sí, somos grato olor para el Señor. Pero cuando nos comportamos. bueno, no sé, cuando nos comportamos, no, cuando buscamos su gracia. Claro, ahí sí. Cuando nos comportamos bien, puede ser que demos un olor de orgullo espiritual Religioso. tremendo, y entonces ese no es un grato olor delante de Dios. Para mí la enseñanza ahí es Caín y Abel. Los sacrificios de Caín y de Abel, uno fue agradable a Dios y el otro fue desagradable a Dios.
¿no? Y lo más fácil de decir es que Caín era un sinvergüenza y pasaba de todo, y entonces le llevó a Dios lo primero que pilló por ahí, lo peor del campo. Vamos a ver, si Caín hubiera llevado lo peor y lo presenta delante de Dios y no se lo recibe el Señor, ¿qué hubiera dicho? Pues tengo un Dios inteligente que esto malo no lo quiere. No se hubiera enfadado, hubiera dicho, bueno, voy a esforzarme la siguiente vez a hacerlo mejor. Pero, claro, pero él fue a llevarle lo mejor. Y mira, Señor, fíjate, esta calabaza es la más grande de mi campo, toma. Y estos rábanos, fíjate, porque él era agricultor, entonces del fruto de su trabajo le llevaría lo mejor. Y cuando Dios no acepta su ofrenda, se enfada. Pero ¿qué más quieres tú de mí? ¿No? Era su corazón. Claro. Y a ver qué es lo que le lleva. Y lo más gordo de ellas, lo primogénito de sus ovejas. Pues no lo sé qué es lo que le llevó. Lo que le llevó es su corazón de gratitud. Abel se presenta con un sacrificio de gratitud. Gracias, Señor, que me has dado el privilegio de poder servirte como pastor de ovejas. Mira, te traigo esta, tal. Pero en gratitud, no en orgullo. El orgullo no es aceptable delante de Dios, sino que es la humildad, ¿verdad? Y la religión lo que te dice es, tú que eres bueno, puedes presentarte delante de Dios. A mí un amigo mío me decía, oye, tengo este problema, ¿por qué no se lo presentas tú a Dios, que a ti te oye? Y a ti también te oye, porque Dios no hace acepción de personas. Lo que pasa es que yo sé que Dios me oye y tú no, tú dudas que Dios te oiga. Y el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, qué bueno que digas, mira, Dios no busca lo bueno. Mira, es que yo no tengo perdón de Dios. No, ya sé que no tienes perdón de Dios, por eso vengo a traértelo. No, es que lo que he hecho yo es imperdonable. No, mira, la Biblia dice que si tus pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como blanca lana. ¿Después de qué? De que tú te hayas puesto a cuentas con Dios. Si tú vas al Señor y reconoces tu pecado, Dios es justo para perdonarte. Pues si se reconoce un pecado de muerte, ¿qué es un pecado de muerte? lo dice la Biblia, un pecado de muerte, o sea, contra el Espíritu Santo una blasfemia. Bueno, la blasfemia, lo que comenta la Biblia tal cual, eso literalmente tiene varias interpretaciones. Lo hemos hablado contigo y con varios maestros. Yo tengo el mío, la comisión que es de lo que es eso. Pero yo te lo pregunto a ti como profesor, y si vas ante el Señor, él cumplirá su palabra y decir, no, es que yo dije que estés de muerte así que tú fueras. ¿Cómo lo planteas? Bueno, yo una vez me encontré con el problema de que yo había leído en la Biblia muchos versículos que condenan ciertos pecados. Era un pecado de fornicación. Dice, el que cayere en manos de la mujer ajena, ese no, habla de que no tiene vuelta, ¿no? Que no puede retornar y tal. Entonces, bueno, entonces vienen y me ponen a una persona que había caído en un pecado de este tipo, y yo digo, ¿yo para qué voy a trabajar por esta persona? Si no tiene vuelta, no tiene vuelta. Bien, vale. Entonces el Señor me dice, tú eres más justo que yo, ¿no? Tú estás preparado para juzgar. Digo, no, yo no. Entonces, ¿por qué juzgas a esta persona? Mira, aunque mi palabra juzgue a alguien, yo no le juzgo. Jesús a la mujer adúltera, porque Él es misericordioso. Entonces, claro, dice, si yo interpreto la ley que esto no tiene solución, hay un pecado de muerte que no tiene solución, pero eso es manifestado en la vida de la persona, no en el hecho concreto. El pecado de muerte manifiesta la muerte espiritual en esa persona. Entonces hay un pecado que mató a esa persona. Y yo me he encontrado con personas que no han podido volver. ¿Pero por qué?
pero no porque hicieron una blasfemia concreta. No. Ojo, otra cosa es que alguien diga, mira, yo voy a blasfemar contra el Espíritu Santo, tal, no sé qué, porque quiero acabar con esto. Pues es posible, pero otros lo que han hecho es vivir una vida de falsedad y han dicho, por ejemplo, así dice el Señor, cuando Dios no ha hablado, y eso les ha ido matando su fe, hasta que han muerto espiritualmente. Ese es el pecado de muerte. El pecado imperdonable, ¿no? El pecado imperdonable es que esa persona no tiene ya posibilidad de perdón, porque ha agotado su gracia. Cuando hay una persona que dice, mira, Jesús luchó por el hijo de perdición, para no darle ninguna oportunidad. Judas. Y en Judas concretamente, ¿cuál fue? Fue una traición. Pero Pedro traicionó al Señor también. ¿Por qué uno no tiene la gracia de volver, el otro sí? Se arrepintió. Dice la palabra, no, los dos se arrepintieron. Pero ya había consumado. Los dos se arrepintieron. Todo lo que hacía se Cuidado. amagó y se quitó la vida. Bien, cuidado, porque no tuvo la gracia. Dice la palabra que Saúl luego procuró con lágrimas y no la pudo. Esaú. Procuró con lágrimas y no lo obtuvo, no obtuvo la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque jugó con la gracia de Dios. Infravaloró lo que Dios estaba haciendo con su vida. Entonces, ese cayó en un pecado de muerte del cual no pudo volver atrás. Entonces, pero esto no es evangelismo, esto es trabajo con creyentes. No descuides el don que Dios tiene en ti, porque puede ser que Dios no lo quiera, que caigas en un pecado de muerte. Yo he oído decir, no, un asesinato es un pecado de muerte. Digo, no. David asesinó o mandó a asesinar a Urías y sin embargo, y fue adúltero y fue asesino, y sin embargo Dios lo perdonó. Tuvo la gracia de Dios. Entonces, es que siempre estamos con lo mismo. Nosotros queremos tener nuestro sistema legal y de esto es pecado y esto no es pecado, esto lo puedo hacer y esto no. Cuidado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Bien, ese es el problema. El problema es que es tu vida delante de Dios, y lo que para uno es perdonable, para otro no es perdonable, porque al que mucho se le ofreció, mucho se le pedirá. ¿Por qué Moisés no se le permite entrar en la tierra prometida y los otros que hacían cualquier cosa pueden entrar? Porque él vivía en una comunión con el Señor que no le permitía eso. Cuanto más luz tienes, más responsabilidad en tu vida. Cuidado, ese es el punto. Pero bueno, a lo que vamos. No depende de lo que yo hago, sino del amor de Dios hacia mi vida. Y ese es un mensaje puramente evangelístico. Y mira, tienes que entender que Dios no me ayuda a mí porque yo sea mejor que tú, sino porque yo dependo más de Dios que tú, porque yo busco más a Dios que tú. Y entonces el que busca halla, y el que pide recibe, y al que llama se le abrirá. Entonces, como yo le pido a Dios, pues Dios me da. Como yo busco a Dios, yo lo encuentro y tengo su gracia, y he aprendido que es mejor ir a los pies del Señor y recibir de Él gracia que estar intentando por mí mismo conseguir las cosas. Y esa es la gran diferencia del Evangelio. Bien, también es verdad que dice la palabra que es imposible entenderlo si no se nace espiritualmente, porque se ha de discernir espiritualmente las cosas, ¿no? Y ese es el gran problema de la mayoría de la gente. Yo entiendo que tú no entiendas, porque yo tampoco entendía antes lo que ahora entiendo. Pero es algo que te puedo transmitir. Si yo lo creo, lo puedo transmitir. Si no lo creo, me van a hacer preguntas que me van a dejar descolocado, ¿no? Pero qué bueno que ese sea un texto que podamos... ¿Tú crees que Jesús murió por ti? Por toda la humanidad. Yo cuando le digo a la gente, mira, en el juicio a las naciones van a estar todas las naciones menos la mía. ¿Y por qué la tuya no? Porque mi nacionalidad es muy especial. De los cielos.
Claro, yo soy ciudadano del reino de los cielos y esos no van a estar en el juicio. Bueno, de hecho, sí vamos a estar en el juicio, pero detrás del trono, no delante. Vamos a estar en gloria y en alabanza al Señor. Y los demás van a estar en vergüenza, recibiendo el justiprecio a su necedad. ¿No? Bien. Seguimos leyendo textos. Juan 14, 6. 6. Sí. Este es uno de los textos más conocidos de la Biblia. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Me gustaría leer el contexto. A partir del versículo 1. Dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y ahí entraron en pánico. Señor. Le dijo Tomás: Señor, quieto, a ver, ¿dónde me perdí? No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y ahí es donde Jesús le responde: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la meta. Yo muchas veces me he puesto a pensar en qué piensa la gente de lo que es el cielo. Y a veces una persona que le gusta mucho comer dice: en el cielo vamos a estar siempre de banquetes, y encima vamos a comer de todo y no engordamos. Paraíso. Y todo el día comiendo. Y tú tienes un problema de gula. Escuché el otro día en la radio que hay una asociación que se llama Comedores Anónimos. Gente que está todo el día comiendo, es decir, gente que tiene el pecado de gula, y que tienen que tratar ese asunto. Bueno, hay quien dice: cuando esté el cielo va a estar lleno de palacios, yo voy a tener mi propio palacio. Tú lo que ves es que has vivido toda tu vida en una chabola, y es la ansiedad de tu corazón, porque dice moradas. Una morada, que es un lugar donde uno habita, sitio para habitar. Sí, otros dicen: no, yo voy a ser gobernador de una ciudad. Y lo que pasa es que todo el mundo ha sido un mandado y quiere ser Ay, pastor, qué malo soy. y quiere ser jefe, pero en el cielo no va a haber jefes, solo uno. Es así. Pero hay quien tiene la ansiedad de gobernar y dice: Dios me va a poner sobre 5 ciudades. Bueno, había la madre esta que quería que su hijo esté a la derecha del Señor, cuando estemos en el reino, que mi hijo esté... Claro, y a saber, ahí a la derecha, ¿cuál va a ser? Pero el premio, dice la palabra que tenemos premio, y luego le damos premio corona. O sea, que seguro que haya hecho va a tener premio, no va a tener... No, vamos a ver, bien, va a haber diferentes glorias, pero depende, ¿de qué depende la gloria? Del tamaño, de la capacidad personal. Y uno, lo que en el cielo uno lo que va a ser es pleno, feliz, completo. ¿Por qué? Porque está en la presencia de Dios. Pero uno va a ser feliz siendo pequeñito, y otro va a ser feliz siendo grande. Y cada uno va a estar siendo feliz porque va a vivir en comunión personal con el Señor. Dice: no, yo voy a tener un sitio reservado. No va a haber reservados. Oye, perdona, dice la Biblia algo que pintan ahí los querubines, serafines, arcángeles ahí en relación con nosotros. ¿No? Me parece que lo dice en alguna parte.
O eso... No, ellos estarán ahí en la eternidad, pues son eternos. Sí, lo que dice la Biblia es que juzgaremos a los ángeles, pero no a esos. A los caídos. Porque el ángel fiel no necesita ser Claro, juzgado. no para nada, está eternamente allí, el espíritu eterno. Entonces, ni nos enseñorearemos de los ángeles porque, ¿por qué? Si estás en la presencia de Dios, cuando tú estás en adoración, en un culto, que estás ahí centrado en el Señor, ¿te importa quién está a tu lado, qué hace el otro, qué no sé qué? Y no, pues, ¿por qué te va a importar luego? Si No tú habla estás... de mí, de quién te habla. No. Espíritu eterno. Y te gozarás en el gozo del otro y el otro se gozará en tu gozo y dices, y no, es que yo quiero ser más y mayor que... Y dices, tú lo que tienes es una ansiedad personal de ser alguien porque siempre has sido un don nadie y qué bueno que tengas identidad en el Señor y digas, yo soy acepto en el amado. Y cuando tú testificas, mira, yo es que no necesito ser nada porque soy todo en el Señor. Porque soy un hijo de Dios. Yo en el discipulado les digo a los hermanos, oye, ¿cómo os identificáis? Yo soy un siervo de Dios. Pues qué pena me das. Digo, ¿cómo? Si es lo mejor que uno puede ser, un siervo de Dios. Digo, no. Mira, yo soy hijo de Dios y ese es el mayor título que uno puede tener. Ser un hijo de Dios. Dices, un hijo que le sirve. Ahora tengo ministerio, pero después, si todos van a conocer al Señor, nadie le dirá a su prójimo conoce al Señor porque todos le conocerán. Nadie tendrá que enseñar doctrina a nadie porque todos le conocerán directamente al Señor y su palabra. No hay por qué. Dices, ahora los ministerios son terrenales y son temporales. Dice, a ver, los pastores por esta puerta. Dice, no. Y aquí, el parking de los apóstoles. Dice, no. Dice el Señor, ya no llamaré siervo, llamaré amigo. Vaya naves espaciales. Aparte somos amigos. Ah, sí, va a haber naves espaciales. Ay, hermano, está bien. Bueno, Hermano, yo soy el camino. naves espaciales. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y este texto cortito rompe con todos los sistemas filosóficos del mundo. Yo una vez hablando con un hermano mío que es licenciado en Filosofía y Letras, no es peligro, empezamos en una dialéctica sobre la verdad. Y después de varias horas hablando, me dijo, he intentado llevarte por otro camino y no he sido capaz de argumentar nada en contra tuyo. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Compra la verdad y no la vendas. Esta mañana había oído en la radio, he hablado también. Sí, os hablo de la verdad. Entonces, compra la verdad y no la vendas. Porque los filósofos están dándole vueltas a la verdad y no son capaces de hincarle el diente. No pueden, no les da la boca para hincarle el diente a un asunto tan grande y tan pequeño, tan fácil de entenderlo y tan difícil para el que le da tantas vueltas a las cosas. Ese es el punto, ¿no? Así que, precisamente, ¿quién es el que le hace la pregunta? Tomás. ¿Por qué? Tomás es el científico, el razonador. No, mira, el sistema cartesiano de Descartes, ¿no? De René Descartes, ya era el sistema que utilizaba Tomás, porque cuando los demás vieron a Jesús resucitado y él no estaba, ¿qué es lo que dijo? Él era un científico. Dice, vamos a ver, si no metiere mi dedo en las llagas de las manos y el puño en el costado, no creeré. Es decir, yo voy a creer lo que vea. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Ven, Simón, a ver, mete tu dedo, Tomás. ¿Y qué le dice? Señor mío y Dios mío, ¿por qué has visto has creído? Es decir, científico, ¿por qué has visto has creído? Bienaventurados los que sin ver crean. Claro, porque no es una cuestión de observación, sino de revelación de fe, ¿no? Y entonces Tomás le dice, oye, vamos a ver,
yo tengo una mente racional. Entonces, si no sé a dónde vas, ¿cómo voy a saber el camino? Digo, bueno, llegas a un cruce y dices, no sé a dónde voy a ir. Y allí pone Burgos, Sevilla, tal, no sé qué, y vas por la M30 y dices, no sé en cuál salirme. Zaragoza, Valencia, porque si no sé a dónde tengo que ir, ¿qué carretera cojo? Dices, bien, ¿cuál es el camino? Jesús. ¿Y cuál es la meta? Jesús. Entonces, tan sencillo como eso, ¿verdad? Y mira, no hay otro nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos, solamente no. Ay, ¿por qué? ¿Por qué no puede ser salvo? Porque no hay otro. Es decir, no es una filosofía, no es una religión, no es un sistema, es una persona. Es una verdad. No es una verdad. Él es la verdad. El artículo está bien colocado y es un artículo determinado, ¿no? ¿Y qué hace un artículo determinado? Lo que hace es marca la exclusividad de aquello, determina si es un camino, una verdad. Es la patente. Bien. Entonces, qué bueno pero la pregunta es, ¿tú crees que Jesús es el único camino? ¿Tú crees que Jesús es la única verdad? Sí. ¿Tú crees que Jesús La vida. es la vida? Claro. Entonces, ¿por qué algunos le dicen a un niño, mi vida? ¡Ay, mi vida! ¿Cómo que mi vida? No, eso cualquier madre le oyes diciendo eso a su hijo. Sí, yo lo digo, por eso. Yo también digo a... El amor también le dice a su nieto, mi vida. La palabra. Sí, yo no me llevo a tiene la vida. Dice la palabra, el que tiene a Jesucristo tiene la vida. Por eso tiene la Sí, vida. eso decía Juan en su primera carta. Sí. Pero entonces, vamos a ver. Conocemos el texto bíblico, pero yo soy capaz de decir, mira, para mí no hay nada fuera de Jesucristo. Así es, amén. Fuera del Señor, mira, yo cuando enseño Génesis 1, la creación, yo es que parto desde una mente científica. Yo he trabajado en un centro de investigaciones y digo, mira, lo que allí nos llegaban las separatas de las universidades sobre lo que estábamos estudiando, porque cuando tú estudias un tema, dices, a ver, otros que han estudiado lo mismo, a ver qué han visto o qué han escrito. Y entonces recopilábamos esa información y decíamos, está muy bien, pero yo no me lo creo hasta que no lo rehago aquí en mi laboratorio. Lo que este hizo, lo pruebo y si funciona, digo, ya no tengo que seguir haciéndolo porque esto me creo lo que él ha dicho, porque desde mi mente científica lo compruebo, ¿no? Bien, ahora, si yo no creo que Jesús es la vida, mi vida es Jesús, a mí una vez y el gran problema de la mayoría de las personas es que su vida está llena de un montón de cosas. Mis planes, mis ansiedades, mis inquietudes, mis debilidades, mis habilidades, eso es mi vida que está compuesta de todas esas cosas. Y entonces esta es mi realidad. Y dices, ¿y qué tiene que ver Jesús con eso? Juan 15 dice, separados de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que no está injertado en la vid, ¿qué le pasa? Se seca. Se seca. Dices, si yo tengo entusiasmo, si tengo ánimo, si tengo ganas, si no estoy defraudado, es porque tengo una vida de comunión personal con Jesús. Eso es lo que hace mi vida diferente a los demás. Porque me enganché al Señor y le estoy chupando la vida. Así que vivo una vida de prestado.
y el Señor se deja, pero yo lo que tengo de bueno es lo que recibo de Dios, no lo mío, así que no tengo ningún mérito. Es que tú tienes una mente privilegiada y eres... No, yo lo que tengo es revelación de Dios. Es que tal, ¿no? Y dices, no, mi vida, y cuando alguien descubre que la fuente de su vida es el Señor, no depende de lo que le rodea. Digo, no, es que si la Iglesia me hubiera ayudado, digo, pero si yo tengo la gracia de Dios, yo puedo ayudar a la Iglesia. Es que si mi esposo, si mi esposa hubiera sido diferente, las cosas hubieran sido distintas. Digo, no, si yo tengo al Señor en mi vida, yo puedo ayudar a que mi esposo o mi esposa sea distinto, porque yo le llevo bendición. Es que soy rebelde porque el mundo me hizo así. Sí, es verdad. La rebeldía viene por un mundo en rebeldía, pero si hubieras buscado al Señor, hubieras tenido un corazón obediente, porque Jesús es obediente al Padre, no es un rebelde. El primer revolucionario de la historia, Jesucristo, mentira. Mentira. Él vino a poner las cosas como eran en un principio, a resolver las dudas de las personas que estaban en un camino desviado de la verdad. Y eso es lo que Dios nos transmite a nosotros, ¿verdad? Así que... a los padres, al padre contra el hijo, a la madre contra la hija, a los hermanos... a traer división, sí, claro. O sea, disensión. Vine a poner aquí... No, pero ¿por qué? Viene a traer disensión como resultado, pero Él vino a decir, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, en un principio las cosas no eran así. Se han torcido por causa del pecado. Y eso es lo que trae disensión entre el padre y la madre, entre la nuera y la suegra. Eso trae división porque uno va a buscar las cosas de Dios y el otro lo carnal. Y no hay comunión entre el templo de Dios y Belcebú y los demonios. Bien, 1 Corintios 15, del 3 al 8. Es que son los textos que vienen como principios de evangelización. 15, 3 al 8. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Claro, alguien puede decir, ya, ¿y a ti por qué? Pero la pregunta es anterior. ¿Tú crees que Jesús resucitó de los muertos? Amén. Sí. ¿Por qué? Porque alguien te lo contó. Por fe. Porque lo dice la palabra. Por fe, porque lo dice la palabra. A ver, ¿por qué más? 500 personas lo vieron. Ahí lo vieron 500, es decir... Y aunque no hayan visto, si digo Es decir, ¿tú crees en el descubrimiento de América, no? Sí. Pues hay algunos americanos que dicen, no señor, América ya estaba descubierta muchos años antes. No, que los vikingos, los americanos sabían dónde estaba América. no habían estado ahí. Pero los indígenas americanos sabían dónde estaba América. ¿Cómo descubrir América? Pero tienes un conocimiento histórico porque hubo alguien que te lo ha contado y tú lo has creído. Es por eso. Porque se nos ha revelado. Pero eso no es fe. Porque se nos ha revelado. Lo vives porque se revela el Señor. El No, Señor. tú dices, es que
Pablo dice que él fue el último como un abortivo, pero a mí también se me apareció el Señor resucitado. Así es. Yo he tenido una experiencia de revelación de Dios a mi vida, porque lo demás es pura teoría. Y mira, yo creo que Jesús resucitó porque me lo han contado. Ya, pero hoy en día que cualquiera te cuenta cualquier cosa, ay, ¿te vas a creer algo que dijo alguien hace 2000 años? Que lo mismo lo dijo interesadamente. Y no, bien, es verdad. Pero es que la Biblia está narrando algo que luego es una experiencia personal mía. Yo tengo relación con el resucitado. Y la gente te empieza a mirar así raro. Y las antenitas, porque a ver si vas a ser un marciano. Yo les pregunto a los hermanos, digo, ¿alguno aquí cree en los extraterrestres? No, pues yo sí creo en los extraterrestres. Yo creo en muchos extraterrestres. Primero, en el Padre. ¿Es de la Tierra? ¿Es un extraterrestre? Es un extraterrestre, ¿no? El Padre es eterno en todas las partes. Es extraterrestre. Jesús es terrenal o es extraterrestre. Divino. Es extraterrestre. Él vino como hombre. Él vino, pero Él vino. La diferencia de Jesús contigo es que Él vino. Tú no, tú naciste aquí. Tú fuiste creado aquí en la tierra, pero Él vino. Es extraterrestre. Ah, así que Jesús es venusiano. No. Y el Espíritu Santo. ¿Y los ángeles de dónde son? ¿Y los demonios? Así que yo creo en los extraterrestres, no creo en los marcianos. Yo no creo en los venusianos. Claro. Pero yo digo, yo creo en los extraterrestres, porque de hecho te voy a contar algo más. Dios me ha hecho extraterrestre, porque no, porque él va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra, y yo voy a ir a la nueva tierra. Es decir, Dios de alguna forma me ha hecho extraterrestre. Es decir, de esto de que me ha insuflado su naturaleza. Para que mi naturaleza sea extraterrestre. De hecho, yo voy a poder viajar a velocidades más rápido que la luz. Bueno, por lo menos como la luz. Más. No, la luz es limitada. Bueno, bien. Segundo. Vale. A ver, pastor, ¿usted qué le dice? ¿Que tenía complejo del uso? Que estoy diciendo que si ¿Quién? van a ir uno que quiere poder volar, usted quiere volar, dice pues. No. No, volar no, tampoco, Tampoco es volar. No es volar. No es volar. Bien. Mira, si Esteban fue llevado en el Espíritu y viajó sin necesidad de caminar y apareció en otro lugar, pues yo puedo hacer lo mismo. Podré hacer. Hoy no puedo. Hoy si tengo que ir a otro país, tengo que agarrar el avión. Y ya. Si no hay por dónde. Pero de alguna forma Dios nos transmite su naturaleza extraterrestre, así que te ha influido, te ha inoculado su gen. Bueno, piensa como quieras, pero de tal manera que el juicio que viene a este mundo no me afecta porque he sido rescatado, ¿no? Para Dios. Bueno, eso es. Entonces, qué bueno que digas, mira, yo no creo en la resurrección como un hecho histórico, que lo fue también, sino por causa, yo digo, yo tengo el privilegio de haber conocido al autor de la Biblia antes de conocer más profundamente la Biblia. Y a mí, cuando tú te pones delante de las meninas, ahí en el Museo del Prado, y te imaginas que se sienta al lado tuyo Velázquez y te dice, ¿ves ese detalle de ahí? ¿Te imaginas, no? Y dice, mira, eso lo puse ahí con este tratamiento de luz para que la gente cuando lo vea, dices,
Bueno, a veces hay gente que es capaz de conocer esas cosas, ¿no? Y te está diciendo alguien, pues no lo había visto nunca. Claro, porque tú no tienes esa capacidad de discernir. Y tal, y mira, y si miras desde aquí, fíjate, ves esto, o la escuadra, en el cuadro de la rendición de Breda, ¿no? El cuadro de las lanzas. Pues dices, oye, pues con la Biblia ocurre lo mismo. Que dices, si a mí el resucitado, que yo me siento con él y hablo con él, porque él, bueno, pues a veces cenamos juntos. Y yo... Tú también. Camisa de fuerza y al psiquiátrico, ¿no? Y dices, no, yo creo en el resucitado porque tengo una vida de relación personal con él. No solamente porque haya un hecho histórico, 500 que lo vieron, tal, no sé qué, pero no, yo creo en el resucitado. Ah, bueno, tú has tenido una experiencia personal con Dios, eso es. Pero yo a veces a los católicos les digo, mira, Teresa de Ávila, yo entiendo cosas que ella escribió porque son experiencias que he tenido yo también. Y dice, ¡jo, qué suerte! Dice, no es suerte, es una vida de comunión personal con Dios. Pero Teresa de Ávila que era católica. Sí. Pero tenía una relación con Dios. Claro. Le llaman los místicos porque hay Juan de la Cruz. Hay cosas que yo a veces he oído de los católicos que han visto a las vírgenes. Bien. Entonces es claro. Pero hay gente que sí, que ha tenido experiencias conforme a la Biblia. Y yo digo, cuando ella habla de su relación con Dios, digo, es semejante a la mía. Entonces, yo cuando le hablo a un católico, le digo, mira, yo entiendo a los místicos, porque de alguna forma esa es la experiencia que Dios quiere que tengamos todos. No cuatro iluminados, sino que todos tenemos que tener una experiencia semejante. Y entonces no te interesa la doctrina, el sistema religioso. Dice, no, pero ¿esto es pecado o no es pecado? Pues para ti sí, porque tienes duda, y la duda es pecado ya en sí. Lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, pero cuando yo puedo transmitir una experiencia viva, y eso es lo que Jesús le dice a Nicodemo. Digo, Nicodemo, tú eres un buen chaval, pero no te enteras de nada. No, oye, yo sé que tú vienes de Dios porque cualquiera no puede hacer lo que tú haces. Eres un buen chaval, pero te falta una cosa importante: tener una relación espiritual con Dios y nacer de nuevo. Y entonces empezarás a entender cosas que, si no, por mucho que te meta a presión, no las puedes entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces dices, y qué bueno que anheles, y que eres mejor cuando recibes revelación que cuando no. Dices, mira, no, Dios en la medida en que Él considere oportuno te irá abriendo el entendimiento para conocer más cosas, pero lo básico, lo fundamental es que tú conozcas el amor de Dios, que es verdad su mensaje, de la misericordia de Dios, de la victoria sobre la muerte, y eso es algo que uno debe de experimentar personalmente. Y no, es que yo escuché a un predicador que dijo eso y esa es la base de tu fe. Digo, no, escuché y luego busqué y luego encontré y ahora he afirmado en mi vida y aunque luego el predicador resulta que me defraude, la verdad no me defrauda, ¿verdad? Es así. Gloria al Señor. Sí, pero si yo quiero evangelizar con teorías, no sirve de nada. Y es mejor que no transmita una fe que no tengo. Sí, pero Jesús dijo que predicas la palabra. Que la vivas, y la vivas lo puedes predicar. Sí, por eso es tan importante que antes de ponernos a... la predicación lleva la gente a Dios. Mira, cuando alguien agarra una Biblia y empieza a pegar bibliazos,
Dice, porque esta es la espada del Espíritu. Dice, no, perdona. La espada del Espíritu sale de la boca. Es la palabra oportuna y que es con la medida oportuna y puesta por Dios en tu boca. Esa es la espada del Espíritu, porque esa trae convicción de pecado y otros lo que hacen es el ridículo, porque transmiten algo que ni ellos se lo creen, ¿no? Entonces, y cuando tú estás diciendo algo, digo, Señor, como no me respaldes tú ahora, dices, así que lanzas una piedra al aire y esperas que y dices, no, yo sé, y el apóstol Pablo decía, yo sé en lo que he creído, yo sé lo que creo, yo sé hasta dónde puedo llegar, y hay áreas que no, pero y yo no espero que los demás hagan lo que yo no hago o lleguen a donde yo no llego. ¿Por qué? Porque yo los pasos que doy los doy en la fe que es en Cristo Jesús en mi vida, en lo que sé, en lo que llego, en lo que alcanzo, y luego puedo dar testimonio de que eso es verdad. Igual que dices, mira, yo puedo hablar de cosas que han ocurrido en mi vida y puedo decir cómo Dios respaldó mi decisión de fe. Ni no, es que vino aquí una persona una vez y dijo que él tuvo una experiencia de fe. Y eso supuso una revolución en tu interior que te llevó a buscar lo mismo. Y entonces lo hallaste. Si no, mejor no hablar de lo que no entendemos. ¿Tú crees que Jesús resucitó de la muerte? ¿Por qué crees? Porque me lo contaron. ¿Por qué crees? Porque lo dice la Biblia. Porque Dios me lo ha revelado a mí en el corazón, o porque yo he tenido o tengo contacto con el resucitado. Yo lo vi. ¿Estuviste allí cuando resucitó, cuando saltó? Cuando saltó la piedra. Es que me ha venido a la mente lo de la piedra. ¿Tú crees que Jesús para salir de la tumba tuvo que tirar la piedra abajo? Los ángeles quisieron ir. ¿Ah, sí? Dice la Biblia que los ángeles movieron la piedra. Que estaba abierta la tumba, alguien la movió. O sea, el poder de Dios movió la piedra. Porque hay quien dice, no, cuando Jesús resucitó, ¡bum! Y salió la piedra volando. Superman. Estaba abierta la puerta. Claro, pero ¿por qué estaba abierta la puerta? Para que entrara María Magdalena, si no, ¿cómo va a entrar? Él podía salir para pasar. Para el testimonio. Bien, pero el Señor abre la puerta para que cuando vengan las mujeres entren y se encuentren con la tumba vacía. Pero Él no tenía necesidad. Vienen allí los romanos y sellan la puerta con la piedra grande delante. Es igual que sabéis que cuando Jesús vuelva va a entrar en Jerusalén por la puerta del oriente, por la puerta del este. Y entonces los musulmanes, ¿qué han hecho? Han puesto un cementerio delante, porque el sumo sacerdote no puede pisar donde hay muertos. Entonces dice, ponemos un cementerio delante, así no va a poder entrar. Aunque está La puerta ahí. como un muro, ¿no? La puerta está ¿qué problema tiene Jesús? Cuando Él venga, ¿qué va a hacer con los muertos que están ahí? Señores, levántense de ahí. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué problema tiene Dios? Entonces, los que plantean esos problemas tienen un Dios muy pequeñito. Dice, le vamos a poner piedras en el zapato al Señor. Es más, incluso el Señor no tiene ni por qué ir pisando la tierra, aunque irá pisando la tierra, pero no tiene por qué hacerlo. Pero bueno, dices, ¿qué impedimento le vas a poner a Dios? Muertos, se levantan y ya está. Oiga, apártense, se vuelven a tumbar un poquito más allí, pero a mí me dejan el camino recto. Están los ángeles, por eso están los ángeles. No, pero bueno, no hace falta, Él mismo les hace levantar. Claro, es la vida.
si estuvieran allí, pero bueno. Bueno, vale, pero dices, no le pongamos trabas a Dios, ¿verdad? Dice, mira, Jesús venció la muerte. Y de hecho es uno de los principios de la fe bíblica. Porque si Jesús no resucitó de la muerte, somos dignos de toda conmiseración. Somos miserables y dignos de misericordia. Porque somos unos ilusos creyendo en algo que es falso. Pero, ¿qué es lo que decía el apóstol? Pero bienaventurados somos porque Cristo resucitó de los muertos. Amén. Primicia de los resucitados fue hecho, ¿verdad? Pero dices, no, todo tiene solución menos la muerte. Dice, ¿por qué tengo que estar escuchando en la iglesia eso? ¿Por qué tengo que estar escuchando en la iglesia personas que dicen todo tiene solución menos la muerte, cuando es uno de los principios de la revelación evangélica? La muerte ha sido sorbida en victoria. Jesús venció la muerte, pero la venció Él para Él. La muerte no pudo retenerle, pero a través de Él, a cada uno de nosotros, ¿verdad? Jesús dijo, antes de morir Él ya lo dijo, si creyeres, ¿sí? a las mujeres, a las hermanas de Lázaro, y Él dijo, yo soy, no, la resurrección y la vida. El que creyere en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero la relación personal de cada uno viene primero por la fe. Si no tiene fe no puede llegar a la relación. Primero la fe. Pero la fe te la da el Señor. Pero a veces no crees y le dices, Señor, si tú estás vivo, muéstrate a mi vida, y Dios se muestra a tu vida. Pues entonces dices, ahora creo. Fui hallado de los que no me buscaban, dice un texto bíblico, ¿no? ¿Qué fue primero? El huevo, la gallina. No, tú sabes que yo eso lo escuché una vez en una radio nuestra. Y dice, ya he encontrado la solución al enigma, porque alguien había leído, el que estaba hablando había leído que las mutaciones no se dan en un ser vivo, sino que se dan de ese ser a su descendencia. Es decir, cuando hay una mutación es en la descendencia, no es en el propio ser vivo. Es decir, uno no muta en sí mismo, sino que muta un hijo suyo, ¿no? Entonces dijo, claro, entonces la progallina, es decir, el animal que era antes de la gallina, tuvo una mutación y entonces en ese huevo salió un pollito de gallina, pero antes era un dinosaurio, y yo no pude soportarlo, paré y le llamé por teléfono y dije, oye, en cuanto pueda, en cuanto termine de hablar, dile a ese energúmeno que se ponga. Digo, ¿cómo se te ocurre decir eso? Dios creó la gallina. Y entonces la primera gallina hizo, puso un huevo. Y cuando estuvo con el gallo, pues ya hubo pollitos. Eso fue lo que Dios estableció. Pero la gallina fue antes que el huevo. Y el ADN de la gallina es la de la gallina, el ADN de la jirafa para la jirafa. Aquí cada uno tiene su ADN. Sí, es así. Pero cuando hay una mutación, oye, ¿qué ha ocurrido con Chernobyl? Que ha habido animales que por la radiación sus hijos han sido mutantes, pero no tienen futuro, son animales degenerados, porque solamente Dios puede traer generación. Regeneración. O generación o regeneración también, pero la generación la crea Dios. Dios genera, Él es la fuente de la vida. Pero también dice que seremos regenerados. Sí. Pero la pregunta de la hermana era que ¿qué venía primero? ¿Si la fe o el creer? ¿Cómo era su pregunta? Así era.
Es que, bien, lo que dice la palabra es que la fe viene por el oír. Y oír la palabra de Dios. Eso es. Entonces, primero, la fe te viene porque Dios actúa sobre tu vida. ¿Y qué hay de aquellas personas que, vaya, por ejemplo, ya que estaba el hermano hablando de los católicos, ellos creen en madera, creen en muchas cosas, en dioses, y son contestadas muchas peticiones de ellos, Es muerta. porque tienen fe en eso? ¿Qué hay de eso? Las respuestas a las oraciones, ¿de quién las responde? Puede ser que Dios responda cuando alguien es sincero en su petición, y Dios puede responder a oraciones, pero también los demonios tienen autoridad, cierta autoridad, y responden. Entonces, el problema está cuando una persona está buscando el don y no al dador. Entonces, de hecho, lo que nos dice en Apocalipsis que el diablo vendrá y hará maravillas tremendas. Es decir, hay dones que recibe Satanás porque él tiene autoridad y que transmite y que bendice. Hay personas que le han pedido a su Dios, a Dios o al santo que sea, que le toque la lotería. Y le ha tocado. Y luego, ¿qué ha venido? Maldición a su vida. Claro. Entonces dices, claro, si el diablo sabe que tú te vas a contentar con algo, lo mismo te lo provee para que te vendas. Ese es el famoso retrato de Dorian Gray, ¿no? El hombre que quería seguir siendo joven y hace un pacto con el diablo y el retrato se va haciendo viejo y él sigue siendo joven. Hasta que al final, que hace? Se suicida, no sé qué, y la fealdad vuelve a él porque rompe el pacto con el diablo, y entonces el cuadro vuelve a quedar en la imagen que tenía en un principio. La maldad va degenerando la vida de uno. Pero dices, y hay poder en Satanás, hay poder. Incluso Gabriel, cuando va a hablar con Daniel, le dice: mira, he estado peleando con el príncipe de Persia y ahora tengo que ir con el de Grecia, ¿no? Miguel pelea también con el diablo por el cuerpo de Moisés. Sí, también. Pero bueno, lo importante es: ¿me creo yo el mensaje que quiero transmitir a otros? ¿Me lo creo? ¿Soy capaz de asimilarlo para mi vida? No intelectualmente, porque posiblemente sí. Algo que me habréis oído hablar muchas veces. La pregunta: ¿qué es más bienaventurado, dar o recibir? Dar, ¿no? ¿Y quién se lo cree? El que recibe se lo cree. No. ¿Quién se cree que es más bienaventurado dar que recibir? Yo sí. Yo sí lo he experimentado. Pero vamos a ver, cada vez que tienes que renunciar a algo para que otro se lo lleve, dice: oye, a mí no me llegó y yo pagué. Pero es que no lo das con ese ánimo de que te lo devuelva, Pero luego, Ya. Poco a poco, hasta que vas a un nivel, vas creciendo. No, vale. Pero dices, intelectualmente sé que es así, pero espiritualmente tengo un conflicto entre la palabra de Dios y lo que realmente yo creo. No os canséis de hacer lo bueno. Ya, eso es. Por ejemplo, no os canséis de hacer lo bueno. Y de: mira, ya estoy harto. Y dice: ¿qué pronto te has cansado? Claro, porque es un día a día, o sea, nadie va a decir Ya, pero dice: oye, yo soy el único que hace esto y los demás no lo hacen, ¿y por qué voy a tener que seguir haciéndolo yo? Y luego te encuentras con él y ya me cansé. Sí, vale, voy. Ya me cansé y que lo haga otro. Y dices: ¿tú no te crees que es más bienaventurado dar que recibir? No te lo crees, porque si no estarías diciendo que no se te ocurre hacerlo tú, porque lo quiero hacer yo. No. Yo quiero poner de lo mío. Yo quiero quemarme yo, porque eso es lo que más bendice. Servir bendice más que recibir servicio. Oye, en la realidad, Pablo se enfadaba con los Gálatas y se ensapla y decía: porque ¿hasta cuándo? ¿Cómo que estoy matándome aquí? Y como
estaba diciendo, yo estoy harto de que estoy dando. No. Y decía, bueno, insensato, le dice, No, Gálatas insensato, no. porque habéis cambiado de... Claro, Pablo, el problema de Pablo, el problema de Pablo es que él amaba a los hermanos de Galacia, a los Gálatas. Él les amaba y decía, estáis en mi corazón, ¿cómo puede ser que habiendo conocido la verdad ahora os volvéis atrás? Pero no era por enfado, sino era porque él les amaba y estaba viendo que estaban perdiéndose. He visto a pastores decir, le habéis dicho, ¿cómo es posible? Pero no, es igual que Dios no se enfada, pero es igual que cuando alguien me dice, Juan tuvo una crisis de fe. Digo, no. Entonces, ¿por qué manda a sus discípulos a preguntar si Jesús era el Mesías? ¿De verdad le han preguntado eso? Sí, hay eso, una pregunta de la... Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Juan sabía que él se iba, que ya le quedaba poco y que lo iban a matar. Entonces, la preocupación de Juan no era que él tuviera una crisis de fe. Él había sido lleno del Espíritu desde el vientre de su madre. Era un hombre lleno del Espíritu. Él sabía lo que había. Él sabía lo que decía. Él vivía en comunión con Dios. Él sabía lo que ha de venir. Y el problema era que él se iba y sus discípulos se quedaban sin testimonio. Y entonces les dice, ir y preguntarle a Jesús si es el Mesías. Y Jesús cuando los ve dice, mi primo es más listo que... Y les dice, a ver, venid y ved. Yo no os voy a convencer, venid y ver vosotros. Y volvieron a decirle a Juan, Jesús es el Mesías, hemos visto lo que Él hace, hemos visto el mensaje que da, y Él es el Mesías. Y entonces Juan dijo, ya me pueden cortar la cabeza. Porque ya mis discípulos tienen en sí, en su corazón, el testimonio. Entonces, qué bien. Y el problema de Pablo era el mismo, es decir, Gálatas insensatos, habiendo empezado por el Espíritu, vais a acabar en la carne, no os dais cuenta que os estáis equivocando. Pero no era enfado, no era cansado, era el celo en su corazón por aquellos que se estaban apartando del buen camino. Vamos, es como a ti, te preguntan el domingo, ¿hay cultos en la Ricardo? El domingo, y tú dices, id allí y preguntar a mano, digo, venga, para adentro. Id y ved, amén. Lo cojo para adentro, venga. Gloria al Señor. Amén.